El Madison Square Garden está sumido en un silencio sepulcral, una catedral del baloncesto que contiene el aliento mientras un gigante de extremidades infinitas se eleva sobre el parque. No es un salto explosivo, no es una demostración de fuerza bruta, es algo más parecido a un ritual religioso. Lew Alcindor, el joven que el mundo aún no conoce como Karim, extiende su brazo derecho en un arco perfecto, una parábola que desafía las leyes de la física y la lógica defensiva. El balón abandona sus dedos con una delicadeza insultante, y, antes de que toque la red, todos en el edificio saben que no hay nada que el ser humano pueda hacer para detenerlo. En ese preciso instante, el baloncesto cambió para siempre. Pero detrás de esa elegancia técnica se escondía un hombre que caminaba por la vida como un extraño en su propia tierra, un atleta que prefería el silencio al aplauso y cuya genialidad se convirtió, paradójicamente, en su armadura más pesada. Esta no es la historia de un hombre que anotó más puntos que nadie. Es la crónica de una búsqueda desesperada por la identidad en un mundo que solo quería que fuera una máquina de encestar. Nueva York, en los años 50, era un hervidero de sueños y tensiones raciales, y en medio de todo eso crecía un niño que se sentía un error de la naturaleza por su altura. Ferdinand Lewis Alcindor Jr. no solo era más alto que sus compañeros, era un observador silencioso que cargaba con el peso de una educación estricta y el aislamiento, de ser siempre el centro de atención sin quererlo. Su padre, un policía de jazz y silencios largos, le enseñó que la disciplina era la única forma de sobrevivir. Pero la disciplina tiene un costo, la desconexión emocional. El joven Lew aprendió pronto que su cuerpo era una herramienta de guerra, una ventaja injusta que lo alejaba de la normalidad. En las canchas de Rucker Park, mientras otros buscaban el estilo y el espectáculo, él perfeccionaba la eficiencia, no buscaba la aprobación de la grada. Buscaba la perfección del movimiento. Fue allí donde germinó la semilla del skyhook, ese gancho del cielo que nació no por arrogancia, sino por pura necesidad de supervivencia, táctica ante rivales que intentaban derribarlo a golpes. El primer punto de no retorno llegó en UCLA. Bajo la tutela del legendario John Wooden, Alcindor se convirtió en una deidad del deporte universitario. Ganó 3 campeonatos en 3 años, una dominación tan absoluta que la NCAA, en un acto de desesperación racista y técnica, prohibió el mate. Intentaron cortarle las alas, intentaron limitar su poder físico, pero lo que hicieron fue crear un monstruo mucho más peligroso. Al prohibirle hundir el balón, lo obligaron a perfeccionar el tiro más indefendible de la historia. Pero mientras el mundo celebraba sus victorias, Lew se rompía por dentro. El asesinato de Martin Luther King y la agitación social de los 60 lo golpearon con la fuerza de un mazo. Ya no podía ser simplemente el buen chico que anotaba canastas para una audiencia que, fuera del estadio, despreciaba su color de piel. Su decisión de no participar en los Juegos Olímpicos de 1968 fue su primer gran acto de rebelión. Fue el momento en que dejó de ser un producto del sistema para convertirse en un problema para el sistema. La gente quería su talento, pero él exigía su humanidad. Cuando llegó a Milwaukee en la NBA, el impacto fue inmediato, pero la soledad era aún mayor. Ganó un anillo casi sin esfuerzo, junto a Oscar Robertson, pero la gloria se sentía vacía. Fue entonces cuando ocurrió la transformación definitiva, el segundo punto de no retorno. Lew Alcindor murió para dar paso a Karim Abdul-Jabbar. Su conversión al Islam no fue un capricho mediático, fue un refugio espiritual y un escudo contra una sociedad que lo asfixiaba. Sin embargo, el cambio de nombre no trajo la paz. El público lo vio como una traición, como un alejamiento de los valores americanos. Karim se volvió más hosco, más distante. Se escondía detrás de sus gafas de protección y sus respuestas cortantes. En la cancha era un cirujano. Fuera de ella, era un fantasma. La tragedia lo golpeó de cerca cuando un grupo extremista masacró a la familia de su mentor en una casa que él mismo había comprado. La sangre y el horror mancharon su búsqueda de paz, obligándolo a vivir bajo protección policial, cuestionando si alguna vez encontraría un lugar donde el mundo lo dejara ser simplemente Karim. El destino, sin embargo, le tenía preparado un giro cinematográfico en la ciudad de las estrellas. Su traspaso a Los Ángeles Lakers parecía el movimiento lógico para una celebridad. Pero Karim no encajaba con el brillo de Hollywood. Él era jazz clásico en una era que empezaba a pedir rock and roll. Los años pasaban y aunque sus números eran astronómicos, el éxito colectivo se le escapaba.
Se decía que era demasiado frío, que no podía liderar, que su tiempo estaba pasando, hasta que un joven de sonrisa eléctrica llamado Magic Johnson entró en el vestuario. Esa unión fue el tercer punto de no retorno. Karim, el veterano cínico y cansado, tuvo que decidir si aceptaba la energía de aquel chico o si se hundía en su propio resentimiento. Eligió evolucionar. El Showtime nació no solo de la velocidad de Magic, sino de la fiabilidad eterna de Karim. Se convirtió en el ancla de una dinastía, corriendo la pista a una edad en la que otros ya estaban retirados, manteniendo su cuerpo como un templo gracias al yoga y las artes marciales, disciplinas que aprendió de su amigo Bruce Lee. Pero la inmortalidad tiene un precio físico y mental. En 1984, Karim superó a Will Chamberlain como el máximo anotador de todos los tiempos. No lo hizo con un mate estruendoso, sino con su skyhook característico, una imagen que resumía 2 décadas de consistencia monótona y letal. A pesar del récord, el respeto del público seguía siendo esquivo. No era el ídolo carismático que la liga quería vender. Era el hombre que leía libros de 1900, historia en el fondo del autobús. Mientras sus compañeros celebraban, su casa se incendió, perdiendo su invaluable colección de discos de jazz y recuerdos de toda una vida. Fue un momento de quiebre, donde lo material desapareció, dejándolo solo con su legado en el parqué. Ese incendio fue una metáfora de su vida. El fuego lo despojó de todo lo superficial, obligándolo a reconstruirse una vez más desde las cenizas, demostrando que su verdadera fortaleza no residía en sus brazos largos, sino en una voluntad de hierro que no conocía el descanso. Los últimos años de su carrera fueron una lección de longevidad desafiante. Ver a un hombre de 40 años dominar a jóvenes de 20 en las finales de la NBA era algo que rozaba lo místico. En 1985, tras una derrota humillante en el primer partido de las finales contra los Celtics, Karim fue humillado por la prensa. Lo llamaron viejo acabado, una reliquia del pasado. Su respuesta fue una actuación de leyenda en el resto de la serie, llevando a los Lakers al título y ganando el MVP de las finales a los 38 años. Fue su última gran declaración de guerra contra el tiempo. El capitán no se retiró porque su cuerpo fallara, sino porque ya no quedaban montañas que escalar ni críticos a los que silenciar. Se fue dejando una marca de 38.387 puntos que pareció inalcanzable durante casi 40 años, pero más importante aún, se fue habiendo mantenido su integridad intacta en un negocio que suele devorar el alma de sus protagonistas. Al final del camino, el legado de Karim Abdul-Jabbar no se mide en anillos o en trofeos de MVP, aunque tenga más que casi cualquiera. Se mide en la distancia que recorrió desde aquel niño, asustado en Nueva York, hasta el filósofo y activista que es hoy. Fue un hombre que se atrevió a ser impopular para ser fiel a sí mismo. Su skyhook sigue siendo el tiro más perfecto de la historia porque es la representación de su vida. Una mezcla de gracia absoluta, distancia calculada y una altura que nadie pudo alcanzar. A menudo se le olvida en los debates sobre quién es el mejor de siempre porque nunca mendigó amor ni atención. Pero el tiempo, ese juez implacable, le ha dado la razón. Karim no solo sobrevivió al baloncesto, lo trascendió. Es el recordatorio de que la grandeza no siempre es ruidosa y que a veces la forma más efectiva de ser recordado es ser imposible de detener, tanto en la cancha como en las convicciones personales. El eco de aquel balón entrando limpiamente por la red del Madison Square Garden todavía resuena. Fue el comienzo de un viaje de 1000 batallas, algunas ganadas con el brazo en alto y otras ganadas en el silencio de una celda de meditación. Karim Abdul-Jabbar nos enseñó que el deporte es solo una fracción de la vida, pero que si lo haces con la suficiente disciplina, puedes convertirte en algo eterno. Su sombra es larga, tan larga como sus pasos sobre el parqué de Los Ángeles, cubriendo décadas de historia y recordándonos que el éxito sin propósito es solo ruido. Fue el gigante que se negó a agachar la cabeza, el tirador que nunca falló cuando la historia lo llamó, y el hombre que, al final del día, encontró la paz que tanto buscó en la soledad de su propia excelencia. Su historia es el testamento de que se puede ser el mejor del mundo y, al mismo tiempo, seguir siendo un misterio indescifrable. Si te apasionan las historias de las leyendas que forjaron la gloria de la NBA y quieres profundizar en las vidas de aquellos que desafiaron lo establecido, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún documental sobre los gigantes que cambiaron el juego para siempre.